trabajo, las investigaciones que se hacían sobre el conocimiento de los profesores de matemáticas estaban muy enfocadas en la efectividad en la enseñanza, habían todos estos estudios cuantitativos, correlacionales, esta idea del proceso-producto, este interés en indagar en el comportamiento del profesor. Y lo que nos propone este autor es que cambiemos la mirada hacia el contenido que el profesor enseña, que es lo que el autor le llama el paradigma perdido en la investigación sobre conocimiento de los profesores. Entonces, lo que Schulman nos plantea es que empecemos a mirar cómo los profesores gestionan sus clases, organizan y estructuran las actividades que desarrollan en el aula, planifican las lecciones, formulan las preguntas y valoran la comprensión de sus estudiantes. Entonces, en este trabajo de 1986, que es como el trabajo seminal en esta línea de investigación sobre el conocimiento de los profesores, el autor describe 3 categorías de conocimiento. Una categoría de conocimiento del contenido, una categoría de conocimiento curricular y una categoría denominada conocimiento pedagógico del contenido. Entonces, en la primera hace referencia a estas estructuras sustantivas, a estos conceptos, a estas definiciones, y las estructuras sintácticas que nos vienen a hablar de cómo se establece la validez dentro de una disciplina. Claro, vale la pena aquí destacar que esta propuesta de Schulman no estaba enfocada a los profesores de matemáticas todavía. Aquí estaba hablando de los profesores de cualquier asignatura escolar y luego fuimos profundizando y fuimos siendo más específicos al trabajar el conocimiento de los profesores de matemáticas. Pero en estos trabajos seminales, pues era el conocimiento de los profesores de cualquier asignatura. Entonces, el conocimiento curricular se refería al conocimiento de programas y materiales instruccionales. El conocimiento pedagógico del contenido era esta mezcla, que así más o menos lo define el autor, como esta mezcla entre conocimientos de contenido y conocimientos pedagógicos. Y se refería a los conocimientos de los profesores de ejemplos, analogías, distintas formas de explicar, las dificultades que podrían tener los estudiantes cuando se enfrentan a un contenido matemático, las dificultades en la enseñanza de un contenido, las concepciones de los estudiantes, las diferentes formas en que resolvían un problema. Entonces, en su trabajo de 1987, el autor amplía estas categorías de conocimiento del profesor y describe 4 categorías de conocimiento más. Conocimiento pedagógico general, conocimiento de los alumnos y sus características, conocimiento de los contextos educativos y de los fines, propósitos y valores educativos. Entonces, estos trabajos eran una propuesta teórica. Digamos que no había investigaciones empíricas que dieran cuenta de estas categorías de conocimiento. Y particularmente esta noción de conocimiento pedagógico del contenido se convirtió en una noción bastante importante en las investigaciones en educación matemática. Que si ustedes quieren ver una revisión sistemática de cómo se ha ido estudiando el conocimiento pedagógico del contenido en matemática, este artículo pues realiza un barrido de investigaciones y los contenidos matemáticos en que se ha abordado, los niveles escolares, si se trabaja con profesores en formación, con profesores en servicio. Entonces, ese, por ejemplo, es un trabajo muy interesante para revisar qué se ha hecho sobre el conocimiento pedagógico del contenido en matemática. Entonces, a partir de estos trabajos de Schulman, se empezó a generar como ese interés por profundizar en el conocimiento de los profesores y se empezaron a describir estos modelos de conocimiento que son formas como de acercarnos al estudio y conocimiento de los profesores. O sea, estos modelos no quiere decir que así es el conocimiento de los profesores o que este es el conocimiento de los profesores de matemáticas, sino que son artificios analíticos que nosotros utilizamos para analizar, para comprender el conocimiento de los profesores. Entonces, por ejemplo, tenemos un modelo, como el modelo de Fenema y Frank, donde se consideraba que el contexto era un elemento muy importante en el estudio del conocimiento de los profesores, porque en un contexto específico era donde estos conocimientos se ponían en juego. También tenemos otro modelo, como el modelo de matemáticas para la enseñanza,
donde los autores proponen que los profesores tienen unos conocimientos que son de tipo más dinámico y otros conocimientos que son más estables. Por ejemplo, lo que ellos plantean es que los conocimientos curriculares, los conocimientos de los objetos matemáticos, son conocimientos bastante estables en los profesores, mientras que hay otro conocimiento que cambia constantemente dependiendo a lo que sucede en el aula de clase. Entonces, otros modelos que son mucho más famosos o con los que se ha investigado mucho más, modelo de cuarteto de conocimiento o el modelo del conocimiento matemático para la enseñanza, que nacen también de proyectos de investigación donde se buscaba dar cuenta de estas categorías que nos proponía Schulman, cómo se podían ver en los profesores de matemáticas. Entonces, por ejemplo, el modelo del cuarteto de conocimiento, CACU, que describe estas 4 dimensiones que se pueden observar en el aula. Son 4 dimensiones de conocimiento observables en el aula. Y el modelo del conocimiento matemático para la enseñanza lo que busca es describir los conocimientos que los profesores utilizan y los conocimientos y las habilidades, de hecho así lo escriben los autores, que los profesores ponen en juego cuando están enseñando matemáticas. Entonces, estos modelos de conocimiento, aquí lo que hice fue como un poco un análisis de estos modelos que se habían presentado desde 1990 hasta 2008. Y lo interesante es que tienen categorías basadas en el trabajo de Schulman, como el conocimiento de las matemáticas, que tienen diferentes nombres, pero hablamos de conocimiento de la matemática escolar, de fundamentos, pero me estoy refiriendo a esos conocimientos del contenido, conocimiento común, conocimiento en el horizonte matemático. También hay otras categorías comunes, por ejemplo, el conocimiento pedagógico específico de la materia, que está muy relacionado con esta idea de conocimiento pedagógico del contenido. Está el conocimiento del contenido de los estudiantes, del contenido de la enseñanza, que también se consideran conocimientos pedagógicos del contenido. Y, por ejemplo, en el Knowledge Quartet, tanto en las categorías fundamentos, como transformaciones, como contingencia, se hace referencia a este conocimiento del profesor de las tareas matemáticas, de cómo los estudiantes pueden responder a esas tareas, de la secuenciación de las tareas. Entonces, nos quedan como otras categorías que no son comunes a los trabajos de Schulman, pero que se incluyen en estos modelos, que son las categorías de creencias del profesor y particularmente esta noción de conocimiento especializado del contenido, que es esta idea de que el profesor de matemáticas tiene un conocimiento que es específico de la enseñanza de las matemáticas. Entonces, en este artículo, que es una revisión también de las investigaciones sobre la formación de profesores, que es un artículo de 2011, se da cuenta de que el conocimiento y las habilidades de los profesores son un interés en las investigaciones en educación matemática. Esta es una revisión que se hizo desde 1999 hasta 2009 y las creencias y concepciones, las prácticas de enseñanza y el conocimiento y las habilidades de los profesores, en particular el conocimiento pedagógico de contenido y los conocimientos que se podían identificar con estos modelos que he mencionado, pues se encontraban en varias revistas de investigación importantes, como el Educational Studies, el Journal of Mathematics Education. Entonces, dentro de las tendencias de investigación, también encontramos el conocimiento de los profesores, y en particular, en ese momento como que empezó el interés por analizar el conocimiento de los formadores. Entonces, pasamos como por una etapa, o sea, habíamos hablado cuando hablamos de Schulman, cuando hablamos de estos otros modelos, estamos como en una etapa de inicio de las investigaciones sobre el conocimiento del profesor. Y en esta etapa, que es como más actual, que yo le llamo la etapa de desarrollo de estos estudios, pues nos encontramos con modelos como el modelo del conocimiento especializado del profesor de matemática, como el modelo del conocimiento didáctico matemático,
como este modelo de conocimientos tecnológicos y matemáticos, que es una combinación de conocimientos para enseñar matemáticas haciendo uso de las tecnologías. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en el modelo del conocimiento especializado del profesor, la noción base o la idea base del modelo es que el profesor de matemáticas tiene que el conocimiento que es especializado es ese conocimiento que es útil en contextos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. O cuando pensamos en el modelo del conocimiento didáctico matemático, pues tenemos esta faceta, estas dimensiones, detrás está la teoría, está el enfoque ontosemiótico, entonces estas componentes de conocimiento, cómo interaccionan, cómo a través de modelos puedo evaluar el conocimiento de los profesores, ¿sí? Y digamos que lo que nos muestran estos modelos es en cierta forma unos cambios en la conceptualización del conocimiento de los profesores de matemáticas. Entonces, si tomamos como punto de partida los trabajos de Schulman, cuando describe el autor el conocimiento pedagógico del contenido, se refiere a que los profesores tienen un conocimiento que los distingue de los profesionales en su disciplina. O sea, hay un conocimiento para la enseñanza que distingue a los profesores de matemáticas de quienes estudian matemáticas disciplinarmente, o que distingue a los profesores de ciencia de quienes estudian como la disciplina, ¿sí? Pero luego vamos como especificando, vamos profundizando. Cuando llegamos al modelo MKT, conocimiento matemático para la enseñanza, lo que proponen los autores es que el profesor ya no solo tiene un conocimiento que lo distingue de los profesionales en su disciplina, sino además tiene un conocimiento que lo distingue de los profesores de otras asignaturas. Ahora, seguimos profundizando, llegamos al modelo de conocimiento especializado del profesor de matemáticas, donde lo que se propone es que el profesor de matemáticas tiene un conocimiento específico y particular que es útil para él en los contextos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces, como que nos vamos moviendo en esta conceptualización, en darle características a este conocimiento del profesor, en cada vez relacionarlo más con la matemática, cada vez distinguir más cuáles son estos conocimientos que tienen los profesores. Y, por ejemplo, el último modelo, que antes habíamos dicho, el conocimiento didáctico matemático, pero hay investigaciones bastante recientes donde ya se habla del conocimiento y las competencias. Entonces, lo que postulan los autores es que el profesor de matemáticas tiene tanto un conocimiento como unas competencias que se ponen en juego en una enseñanza efectiva de las matemáticas. Entonces, con estas conceptualizaciones se han estado desarrollando variadas investigaciones sobre el conocimiento de los profesores de matemáticas. Y esto también se ha notado en los congresos internacionales, donde, por ejemplo, en la reunión número 30 del PME, el Psychology of Mathematics Education, en esa reunión se hizo una revisión, se presentó una revisión de las investigaciones que se habían hecho desde los inicios de este congreso hasta el 2006 sobre los profesores de matemáticas. Y ahí aparece la línea de investigación sobre el conocimiento de los profesores como una línea importante. Ahora, en el IME 11, que se celebró en 2008, el International Congress of Mathematics Education, en este congreso, por ejemplo, se creó un grupo de estudio alrededor del conocimiento matemático para la enseñanza. Entonces se presentaron varios trabajos que utilizaban mayormente el modelo MKT. Y luego en el PME también se empezaron a presentar más investigaciones, como que a medida que pasó el tiempo fueron acrecentándose el interés de los investigadores por el conocimiento de los profesores de matemáticas. Y esto se iba reflejando en estos congresos. De hecho, la situación del CERME es que del CERME 8 al CERME 9, que fue en 2015, había una cantidad considerable de estudios sobre esta línea que fue necesario hacer un grupo para hablar del conocimiento, de las creencias y de la identidad
de los profesores de matemáticas. Entonces, esta tendencia a la investigación sobre el conocimiento de los profesores de matemáticas es una tendencia que se ha mantenido en el tiempo. Y estos grupos han ido creciendo y nuevos investigadores se van vinculando y nuevos modelos se van proponiendo para estudiar el conocimiento de los profesores de matemáticas. Entonces, aquí hablamos de congresos y de publicaciones en inglés y podríamos mencionar revistas en inglés donde se presentan artículos sobre este tema. Pero a nosotros también nos interesa cómo se estudia el conocimiento de los profesores de matemáticas en español, por supuesto. Y esto fue una revisión que hicimos hace poco en las principales bases de datos como Dialnet, como Redalí, como Cielo, y revisamos alrededor de 107, 108 estudios, y lo que encontramos fue que en las revistas en español, donde más se publicaban investigaciones sobre el conocimiento de los profesores de matemática, en la revista Bolema, que es una revista de Brasil, en Educación Matemática, en la revista de Investigación en Didáctica de la Matemática, que esta es de la Universidad de Granada, Educación Matemática, que es de México, Avances de Investigación en Educación Matemática también es una revista española, Estudios Pedagógicos Valdivia, que es una revista chilena, Enseñanza de la Ciencia. Entonces, digamos que esta línea de investigación se ha posicionado como una línea de investigación relevante en la investigación en educación matemática. Y claro, hay muchas otras más revistas, pero estas eran las revistas donde había más publicaciones sobre el tema en el periodo 2000-2020, que fue el periodo que revisamos. Entonces, si nos ponemos a pensar como en este desarrollo, ¿qué aspectos son los que se han estado estudiando el conocimiento de los profesores de matemáticas? Y lo que encontramos es que, por ejemplo, se han estudiado las dificultades de los profesores para enseñar algunos conceptos matemáticos. Que digamos que esto ya no está tan presente en los estudios, porque ahora los estudios se enfocan más en comprender el conocimiento que tienen estos profesores, en comprender sus prácticas de enseñanza, en el desarrollo del conocimiento de los profesores. Entonces ya no nos fijamos tanto en estas dificultades, sino que nos vamos hacia la comprensión y hacia el desarrollo del conocimiento de los profesores. Ahora también encontramos estudios que nos hablan de esas formas en que los profesores reflexionan, conocen y utilizan un concepto. Entonces, en esas formas está el conocimiento ahí, tanto conocimientos matemáticos como conocimientos didácticos. Ahora, también hay investigaciones que se centran en ejemplificar cómo funcionan los modelos de conocimiento, en identificar los componentes de estos modelos de conocimiento en las prácticas de enseñanza de los profesores de matemáticas, que también es interesante ver cómo los profesores en sus prácticas de aula ponen en juego sus conocimientos. Entonces, dependiendo de la conceptualización que tomemos para el análisis, pues vamos a obtener una comprensión u otra de este conocimiento del profesor, pero digamos que todos estos estudios han ido abonando a nuestra comprensión global de qué es lo que debe saber el profesor de matemáticas, que esa es como la pregunta que está de fondo en todas estas investigaciones. ¿Qué debemos saber nosotros como profesores de matemáticas? Y también hay investigaciones sobre el impacto de los componentes de conocimiento profesional en las prácticas de enseñanza de los profesores. Entonces hay como un grupo de estudios donde se mide, hay un grupo de estudios cuantitativos, que los estudios anteriores todos son de tipo cualitativo. Entonces hay estudios cuantitativos donde se miden las componentes de conocimiento de los profesores, donde se relacionan estas componentes de conocimiento, por ejemplo, con el aprendizaje de los estudiantes. Entonces se trata de establecer esta influencia, este impacto del conocimiento profesional en las prácticas de enseñanza, en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, eso es a grandes rasgos como lo que se ha estado estudiando de conocimiento de los profesores de matemáticas. Ahora, ¿en qué contenidos matemáticos? Eso también es una pregunta interesante por responder.
Entonces, aquí solo menciono algunos contenidos matemáticos, como funciones, como fracciones, como números racionales. Hay muchas investigaciones en contenido geométrico, ángulos, polígonos, circunferencias, semirrecta. Y también encontramos algunas investigaciones en contenidos como matrices, como ecuaciones diferenciales. Probabilidad, por ejemplo, fue uno de los contenidos en que menos investigaciones hay sobre el conocimiento de los profesores. Los contenidos de probabilidad, los contenidos de estadística. Hay como todo un trabajo emergente en esta línea de probabilidad, de estadística, que es una oportunidad también para investigar a los que estén interesados en indagar en estos conocimientos. Entonces, en cuanto a contenidos matemáticos, podemos hablar de contenidos aritméticos, de contenidos geométricos, de contenidos algebraicos, o sea, la variedad de contenidos matemáticos que se ha abarcado es bastante amplia. Pero también hay ciertos contenidos matemáticos que se han estudiado poco y tiene que ver con los niveles también en los que se han concentrado las investigaciones sobre el conocimiento de los profesores. Y eso también lo vamos a discutir ahorita. Entonces, digamos que tenemos, bueno, todo este conjunto de conocimientos, todo este conjunto de investigaciones, todas estas ideas que hemos ido desarrollando sobre el conocimiento de los profesores. Pero yo como profesor de matemáticas, ¿cómo puedo utilizar los resultados de esas investigaciones? Entonces, lo que hay aquí son unas cuantas propuestas de cómo nosotros, como profesores, nos podemos beneficiar de estos estudios. Entonces, por ejemplo, los estudios me sirven para reflexionar sobre el conocimiento involucrado en la enseñanza de un contenido matemático. Digamos que yo quiero enseñar función cuadrática y busco un estudio que hable sobre el conocimiento de profesores para la enseñanza de la función cuadrática. Entonces ahí puedo encontrar ciertas ideas, ciertas luces de qué necesito yo como profesor de matemáticas para enseñar ese contenido. Ahora, también estos resultados me sirven para analizar mi propio conocimiento. Yo puedo hacer un contraste de qué es lo que está diciendo la investigación, que deberían conocer los profesores, y de eso que está ahí, ¿qué conozco yo? ¿O qué me hace falta a mí por conocer o por profundizar? También podemos utilizar estas investigaciones para pensar en el diseño de tareas, en el diseño de sesiones de clase, en la planeación de asignaturas. Porque claro, tenemos esta ventaja de que hay una variedad de investigación. Entonces, por ejemplo, yo voy a enseñar álgebra. Entonces, puedo recurrir a varias investigaciones sobre el conocimiento de los profesores del álgebra y eso me puede apoyar el diseño de tareas, el diseño de sesiones de clases, de una asignatura. Y también podemos pensar en que estas investigaciones nos pueden ayudar a reflexionar también en cómo se enseñan estos contenidos, y eso nos podría permitir proponer cambios o innovaciones en la enseñanza de un contenido matemático en particular. Entonces, ¿qué preguntas me puedo hacer yo cuando estoy indagando o cuando quiero hacer uso de estos estudios para reflexionar sobre el conocimiento involucrado en la enseñanza, para analizar mi conocimiento, para diseñar tareas? ¿Qué tipo de preguntas me puedo hacer yo como profesor de matemáticas? Por ejemplo, ¿cuál es el contenido matemático que quiero enseñar? ¿Qué conocimientos deberían tener los alumnos sobre ese contenido matemático? Y también me puedo preguntar, bueno, ¿en qué nivel, en qué curso ellos debieron enfrentarse a ese contenido matemático? Ahora, ¿cuál es el contexto en que tendrá lugar esta enseñanza? ¿Cuáles son las características de mis estudiantes? ¿Cuáles son las dificultades que ellos podrían tener? ¿O cuáles son sus fortalezas? Porque a veces hablamos mucho de las dificultades de los estudiantes, pero también es un buen ejercicio pensar en cuáles son las fortalezas de los estudiantes. Ahora también puedo pensar en qué registros de representación se utilizan para presentar este objeto o este concepto. ¿Cuál de estos registros debería privilegiar? ¿Sí? Entonces estoy hablando como si me posiciono así como en términos matemáticos, bueno, voy a pensar en el contenido, en las definiciones,
en las propiedades, en los registros de representación, pero si me posiciono desde el punto de vista didáctico, entonces puedo pensar, ¿qué ejemplos conozco diferentes a los ejemplos que encuentro en los libros de texto? Estos ejemplos son adecuados, estos ejemplos son potentes, estos ejemplos me ayudan a promover la discusión en la sala de clase, o qué recursos puedo utilizar para enseñar este contenido. Si puedo hacer uso de un software, si puedo hacer uso de cualquier elemento que me permita enseñar este contenido matemático. También puedo pensar qué otras tareas, qué otras actividades podría proponer. Puedo pensar en de qué manera secuencio los contenidos, claro, porque tenemos el currículo como un referente para secuenciar los contenidos, pero ¿será que hay otra manera de secuenciar los contenidos? Sí, entonces son preguntas que yo como profesor de matemáticas me puedo hacer y que de alguna manera las investigaciones sobre el conocimiento de los profesores de matemáticas me pueden ayudar a responder estas preguntas. Entonces, es una forma también de pensar en la utilidad de la investigación, no solo para quienes investigamos, sino la utilidad de la investigación para los profesores que están en el aula, la utilidad de las investigaciones también para la formación de profesores. Yo como formador de profesores, pues me puedo valer de las investigaciones para diseñar tareas para la formación de profesores. ¿Sí? ¿Cómo vamos de tiempo? Le quedan 10 minutos, doctora, no se preocupe. Vale, muchas gracias. Entonces, otra pregunta que nos podemos hacer, bueno, ya sabemos que se ha investigado, con qué contenidos matemáticos, cómo nos podemos beneficiar, por decirlo de alguna manera, de estas investigaciones. Ahora, ¿qué se está investigando actualmente sobre el conocimiento de los profesores de matemáticas? Que ahí es donde está también la oportunidad de desarrollar nuestros estudios. Entonces, actualmente se está investigando el conocimiento de los formadores de profesores de matemáticas, que como habíamos visto desde la revisión de 2011, ya había cierto interés por el conocimiento de los formadores. También se está indagando en la dimensión afectiva en relación con el conocimiento de los profesores de matemáticas. Entonces, cómo las emociones, las creencias están relacionadas con este conocimiento. Otra línea en la que se está estudiando este tema, conocimiento de los profesores que enseñan matemáticas en los primeros años de escolaridad y en el nivel universitario. Entonces, cuando hablaban de los contenidos, les decía que después iba a retomar un poco eso, porque claro, las investigaciones sobre el conocimiento de los profesores de matemáticas se han desarrollado principalmente en los niveles de primaria y secundaria. De hecho, muchos modelos nacieron a partir de la investigación de profesores de secundaria, como el modelo de conocimiento matemático para la enseñanza. Entonces, también la mirada ahora está puesta en estos niveles menos estudiados, como en la educación preescolar, como el nivel universitario. Entonces, por eso también han empezado a aparecer contenidos como el concepto de número, que es un contenido de educación preescolar, o contenidos de álgebra lineal, ¿sí? Como que también el nivel está condicionando los contenidos matemáticos que estamos estudiando en relación al conocimiento de los profesores. Ahora, una línea fuerte también es el desarrollo, o algunos investigadores le llaman la evolución del conocimiento de los profesores de matemáticas. Entonces es empezar a pensar cómo a través de las prácticas de enseñanza, a través de la formación, a través de los distintos escenarios en los que el profesor se mueve, su conocimiento se va desarrollando, va evolucionando, va cambiando, se va modificando. Entonces, también ahí encontramos estudios, como en estas tendencias, de cómo utilizar los modelos de conocimiento en la formación de profesores de matemáticas. Entonces, cómo diseñar las asignaturas, cuál es el rol de las tareas en la formación de los profesores de matemáticas, cuál es el conocimiento que debe tener, que esa es como una pregunta que siempre nos está guiando, cuál es el conocimiento
que debería o que tiene, porque te podemos responder diferentes preguntas. ¿Cuál es el conocimiento que debería tener un profesor de matemáticas? Si lo voy a formar. Pero cuando ya el profesor es un profesor que no está en formación inicial, sino en formación continua, bueno, ¿cuál es el conocimiento que tiene? O cómo podría mejorar su conocimiento, o cómo podría desarrollar su conocimiento. Y también está esta línea del conocimiento de los profesores y el uso de las tecnologías, que si pensamos otra vez en esta revisión de 2011, había algo relacionado como con la formación de profesores en contextos online. Y si vemos también uno de los modelos, voy a pasar rápido, en el modelo del conocimiento especializado tecnológico y pedagógico de las matemáticas. Entonces, este interés por la enseñanza de las matemáticas haciendo uso de la tecnología. También es una línea como de investigación reciente. Sí. Entonces, ya con este panorama, ¿cuáles son las preguntas que quedan por responder? Y estas preguntas son preguntas bastante complejas, pero que son interesantes de pensar. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que nos queda por resolver es que ¿en qué medida estos modelos, estos marcos teóricos, estas conceptualizaciones que se han desarrollado sobre el conocimiento de los profesores de matemáticas son aplicables para examinar, para comprender, para estudiar el conocimiento de los profesores de diferentes niveles escolares en variados contenidos matemáticos? Entonces, estamos apuntando también a esta especificidad. ¿Será que necesitamos modelos que sean específicos de cada nivel? ¿O será que podemos utilizar un modelo para estudiar todo el conocimiento de los profesores en cualquier nivel escolar? ¿Sí? Otra pregunta que queda por responder todavía en esta línea. ¿Hasta qué punto pueden ampliarse nuestras ideas sobre los conocimientos necesarios para la enseñanza de las matemáticas si se consideran estos temas y estos niveles educativos menos investigados? Entonces, detrás de esta pregunta lo que está es esta idea de que, bueno, llevamos varios años investigando sobre el conocimiento de los profesores de matemáticas. ¿Qué cosas nuevas podemos aprender de la investigación en educación preescolar, en educación universitaria, de la investigación sobre la enseñanza de la probabilidad? ¿Qué cosas nuevas podemos aprender? Ahora, esta pregunta que también es súper interesante. ¿Hasta qué punto los constructos y los marcos teóricos sobre el conocimiento de los profesores se pueden extender a diferentes entornos, a diferentes sistemas, a diferentes culturas educativas? ¿Qué tan genéricos son estos constructos y estos marcos teóricos? ¿O qué tan influenciados se podrían ver por los contextos específicos en los que se encuentran los profesores? Y también tenemos otra pregunta sobre a qué nivel de detalle deberíamos medir, y aquí también volvemos a las investigaciones cuantitativas, a qué nivel de detalle deberíamos medir los conocimientos de los profesores. Entonces, aquí están las referencias de la presentación, las que están resaltadas en azul son revisiones sobre el conocimiento de los profesores de matemáticas, están las referencias de todos los modelos de los que hablé. No profundicé en ninguno porque el propósito era como esta visión general de qué se ha hecho, qué se está haciendo y qué podríamos investigar en esta línea. Entonces, con eso termino y muchísimas gracias a todos y quedo atenta a sus preguntas, a sus comentarios. Muchas gracias, doctora, por esta muy interesante charla, recopilación. Creo que es muy, muy interesante. Si alguien desea hacer alguna pregunta, puede levantar la mano para abrir el micrófono y le demos turno de hablar, o mandarlo por el chat y aquí las leemos. Esperamos que haya algunas preguntas que puedan complementar esta charla.
o si no hay preguntas, comentarios que quieran hacer. Sí, ya tenemos una manita levantada del doctor Eric. Por favor, doctor. Gracias. Hola, Rosa. Qué gusto verte por este medio. Bienvenida a la web. Mira, mi pregunta tiene que ver con tu última diapositiva, estas preguntas de Caralambous, que yo las noto como el objeto de estudio no es el profesor, el objeto de estudio sería incluso como un metaestudio acerca de los modelos, ¿no? ¿Cuál es el alcance de los modelos? ¿Hasta qué punto esos modelos son explicativos de una generalidad o son particularidades? ¿Hasta qué punto los modelos, si nos metemos a estudiar otros niveles, nos van a dar más información o ya tenemos una exhaustividad en la información? Sin embargo, encuentro que esas preguntas quizá no tengan tanta necesidad de responderse en el seno de los propios modelos, sino que pueden existir otros modelos que subsanan esas necesidades de las cuales está hablando Caralambous y su colega. Pero como revisión esta de Caralambous, ¿qué modelos son los que consideró? Y eso tratando de entender por qué se plantea este tipo de preguntas. ¿Tú recuerdas qué modelos son los que analiza Caralambous? Sí, ellos analizaron el MKT, el KQ, analizaron este modelo de Davis y Renner de Mathematics for Teaching. Esos fueron los 3 modelos en los que profundizaron. Claro, también como por la predominancia de esos modelos en las investigaciones que se hacen en inglés. Pero sí coincido en que las preguntas que ellos plantean, más que guiar la investigación sobre el conocimiento de los profesores de matemáticas, es ponernos en esta postura. Bueno, yo investigo con este modelo, pero ¿qué tanto cuestiono yo este modelo con el que investigo? De pronto ese es como el ánimo de las preguntas. De no solo cuestionar el conocimiento de los profesores, sino las herramientas teóricas que utilizamos para estudiar ese conocimiento. Sí, sí, sí. Sí, a mí me parece que como preguntas de reflexión, de aproximarnos hacia plantearnos nuevas ideas, por ejemplo, quiero situarme en el MTSK, que es el modelo en el que trabajamos. Por ejemplo, trabajamos en todos los niveles, es decir, hay al menos una investigación, pero hay más de ello, al menos una investigación en cada nivel educativo. Y entonces, pues tenemos información, ¿no? Y también nos preguntamos, bueno, pero ¿qué pasa con ciertos subdominios en infantil? El conocimiento de la práctica matemática, que tú trabajas mucho, ¿qué sucede en infantil? ¿Se nota igual? Y creo que esas reflexiones son guía que ayudan al desarrollo del propio modelo, pero me cuesta mucho trabajo verlas, como una pregunta de investigación, como ¿qué más falta estudiar? No sé si la pregunta que colocas en tu diapositiva es iniciativa tuya o Caralambous y su colega la proponen como tal. No, esa la propongo yo, pero ¿qué preguntas quedan por responder en general? Como, claro, tenemos estos constructos teóricos y ¿qué podríamos cuestionar de esos constructos? ¿Qué nos queda por responder de estos modelos, de estas formas de pensar? Porque, claro, también es que no es que el conocimiento del profesor esté dividido en esos pedacitos o sea así como lo propone el modelo. Es una manera que nosotros tenemos de acercarnos a poder comprender este conocimiento. Entonces, más que todo es como en esa línea, no de preguntas para la investigación, sino de preguntas como que deberíamos hacernos cuando estamos utilizando estos marcos teóricos. Pues muchas gracias, Rosa. Muy interesante la presentación y pues nuevamente gracias por las aportaciones. Un gusto. Gracias, doctor. Hay participantes que nos mandaron sus preguntas por el chat. Ana Eugenia Ruiz Camacho pregunta, a partir de su estudio, ¿qué conocimientos considera necesario reforzar en el profesor de matemáticas? Reforzar se refiere como a profundizar, como qué conocimientos debería tener.
Como el que, digamos, el que más deberían como que trabajar, por así, entiendo que ese es el... Es que, mira, la respuesta a esa pregunta va a depender de muchas cosas. Va a depender de qué contexto estamos hablando. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de los profesores en servicio, entonces, para yo decir qué conocimientos son los que deberían profundizar, tendría primero que saber qué conocimientos tienen los profesores, qué conocimiento matemático han adquirido, qué conocimiento didáctico han adquirido, cómo hacen uso de esos conocimientos en sus prácticas de enseñanza. Entonces, claro, la pregunta como para los profesores en general, más bien sería, bueno, ¿en qué contexto? ¿Profesores de qué nivel? También nos podríamos preguntar, ¿de qué nivel escolar? Porque si pensamos en profesores, no sé, de educación infantil, lo que nos han dicho las investigaciones es que en la formación no se dedica mucho tiempo a los contenidos matemáticos. Entonces, si hablamos de conocimiento de los profesores de educación infantil, yo te diría, bueno, podríamos reforzar o podríamos profundizar en los contenidos matemáticos. Pero si hablamos de, no sé, tal vez de profesores universitarios, podríamos pensar que no tuvieron una formación para la enseñanza de las matemáticas, no tienen un conocimiento didáctico desde el punto de vista teórico, porque claro, también construimos conocimiento en nuestras prácticas. Entonces podríamos pensar que lo que se reforzaría serían los conocimientos didácticos. Pero claro, todo esto depende del contexto, si yo voy a analizar a un profesor, bueno, ¿cuál es su trayectoria de formación? O sea, es como, depende. Sí, dependería inclusive de cada individuo, ¿no? Cada profesor, como dice, los conocimientos que ya tenga. Bueno, muchas gracias. Estela de Lourdes Juárez Ruiz nos pregunta, dice que muchas gracias por su conferencia, muy interesante. Y la pregunta es, ¿será posible proponer indicadores generales para las categorías definidas en cada subdominio, refiriéndose a las categorías definidas para cada subdominio del modelo MTSK? Bueno, el modelo MTSK, digamos que tiene como esa cualidad, yo lo veo como una cualidad, de que los subdominios están bastante descritos. Tengo el dominio, el subdominio y tengo categorías de conocimiento que me ayudan a profundizar en los conocimientos que pertenecen a cada uno de los subdominios. Entonces, digamos que tenemos, el subdominio de conocimiento de la práctica matemática es el único que no tiene categorías de análisis definidas. Tenemos como ciertas ideas de qué estamos hablando cuando hablamos de conocimiento de la práctica matemática, pero no tenemos categorías definidas. Pero en los demás subdominios de modelo hay una categorización que es bastante útil también en términos de la investigación para tratar de desglosar y de identificar estos conocimientos. Entonces, creo que el MTSK es uno de los modelos que tiene esas ventajas de ser tan detallado en las categorías de conocimiento que analizamos. Mis indicadores generales, no sé si, por ejemplo, si yo estoy estudiando el conocimiento especializado de un profesor sobre las funciones, pongamos un ejemplo. Entonces, claro, mi objeto matemático son las funciones y yo voy a pensar cuáles son las definiciones, cuáles son las propiedades, cuáles son los registros de representación que se utilizan cuando hablo de funciones. A ver, sí, entonces, si me voy al conocimiento didáctico, ¿qué ejemplos se utilizan para hablar de función? Entonces conocemos ejemplos clásicos de función, la función como lavadora, conocemos analogías de la función, metáforas de la función. Entonces, en ese sentido, yo creo que el MTSK es bastante específico. Gracias, doctora. Esperamos que las respuestas, si hay alguna precisión que quieran hacer, con toda confianza pueden levantar la mano y participar si lo necesitan. Freddy Martínez nos pregunta, ¿qué modelo permite explicar de mejor manera el conocimiento del profesor de matemáticas?
Bueno, una pregunta, es una pregunta compleja porque yo te podría decir, el modelo que lo explique de mejor manera es el modelo que yo utilizo, que es el MTCK. Esa podría ser mi respuesta, pero más que pensar en qué modelo es mejor que otro, yo creo que la pregunta hay que enfocarla en cuál es el propósito de la investigación, porque digamos que cada modelo tiene sus particularidades, tiene sus potencialidades, tiene sus ventajas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprender el conocimiento de los profesores, el MTCK es un modelo bastante útil. Pero si yo quisiera evaluar el conocimiento de los profesores, en el MTCK no tengo como tan presentes esas herramientas de evaluación, como si están explícitas en el modelo de conocimiento didáctico matemático. Entonces, yo lo veo no como qué modelo es mejor que otro, sino dependiendo mi interés de investigación, qué modelo es más útil para responder mis preguntas. Sí, muchas gracias, doctora. Creo que sí por ahí. ¿Alguien más? No me manitas levantadas, pero si alguien más quisiera comentar algo, alguna opinión. La doctora Lidia Hernández no levantó la mano. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias por la charla. Realmente sí nos ha dado un panorama general de estos modelos, haciendo un recorrido, ¿no?, histórico también, y de las investigaciones que se han publicado, no solamente en inglés, sino en español. También me gustó mucho que presentara una lista de la utilidad, o sea, de cómo el profesor de matemáticas puede utilizar los resultados de estas investigaciones. A mí me dio mucha información un poco más aterrizada, más concreta. En el modelo del conocimiento didáctico del profesor de matemáticas, el de Godino, han introducido lo de conocimiento y competencias. Ellos explican, la verdad es que ya había visto una publicación de ellos sobre esto, pero ahora que vi el nombre, ¿qué no las competencias también involucran al conocimiento? Me llamó la atención en este momento, ¿no? Que digan conocimiento y competencias, cuando hay definiciones de competencias que ya incluyen al conocimiento. ¿Sabes si ellos dan alguna justificación del por qué agregarle competencias y dejar conocimiento y competencias? Bueno, a lo mejor es una pregunta más propia para ellos, ¿verdad? Pero ya que has hecho esta revisión, pues estoy aprovechando para preguntar. Claro, en realidad no es el marco que yo trabajo, pero en ese artículo donde presentan este modelo con competencia, que es un artículo de 2018, la idea más o menos es, claro, el énfasis en las competencias también está porque el modelo del conocimiento didáctico matemático tiene esta idea de la efectividad en la enseñanza, de poder evaluar como la actuación del profesor y los conocimientos que están involucrados. Entonces, creo que el énfasis en la competencia es para resaltar esa característica de modelo, que modelo me permite hacer evaluación, me permite decir, bueno, esto se debería modificar o esto se podría modificar. Y también lo que ellos proponen es que, claro, el conocimiento sí es súper importante, pero que la competencia como que guía ese uso del conocimiento. Es como pero claro, sería mejor que nos preguntáramos. Pero es una cosa interesante, el de 2018, porque lo ejemplifican con una tarea de enseñanza que se desarrolló en un máster, en una maestría para profesores de matemáticas. Entonces ellos proponen una tarea de enseñanza y muestran un análisis de esa tarea desde el punto de vista de estas competencias que se esperaba que los profesores tuvieran. Entonces sería como interesante darle otra vuelta
a su Sí, propósito. sí. Bueno, está bien. Pues muchas gracias por la presentación. No, con mucho gusto. Gracias a todos por las preguntas. También los participantes dicen gracias por sus aportaciones, muchas gracias por su conferencia. Esta verdad estuvo muy interesante. ¿Alguien más que quiera aportar algo, preguntar algo? Todavía estamos a tiempo. ¿No? ¿Nadie más? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, tengo una duda, una pregunta en relación a la pregunta que hace la doctora Estela. Ella plantea que si existe la posibilidad de formular, digamos, indicadores generales en relación al modelo MTSK, teniendo en cuenta de que hemos revisado artículos y se han establecido indicadores, digamos que de manera específica en relación al objeto matemático que se quiere estudiar. Entonces, quería como que nuevamente que me explique esa parte ahí, si se puede o si existe la posibilidad de establecer, digamos, ese tipo de indicadores de manera general. Es que, ¿sabes qué pasa? Ya veo en qué línea va lo de los indicadores generales. Lo que pasa también es que, claro, cuando nosotros estudiamos el conocimiento especializado del profesor D, entonces cuando le ponemos el D de la función, de las fracciones, del infinito, por ejemplo, poner ejemplos de estudios que se han hecho, claro, cuando le ponemos ese D en términos analíticos, es más útil para nosotros como aterrizar las categorías, que por eso es que los indicadores siempre son tan particulares, porque claro, lo que nos interesa es el conocimiento de ese objeto matemático. Lo que podemos es pensar que las categorías serían esos indicadores generales. Pero cuando yo describo, cuando yo hago, por ejemplo, yo digo, el conocimiento del profesor de una analogía de la función como, o el conocimiento del profesor de un ejemplo de la función como tal cosa, ese nivel de concreción, ese nivel de detalle, es porque es un conocimiento específico, porque es un conocimiento particular, porque es el conocimiento que le es útil a ese profesor en su contexto de enseñanza de las matemáticas. Entonces, creo que lo que podríamos pensar es que las categorías serían estos indicadores generales. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Pues parece que no, entonces, pues no sé, Toñito. Sí, pasamos. Bueno, dado que no va a haber otra pregunta, voy a hacer una yo. Con respecto al subdominio, bueno, sí, al conocimiento de la práctica matemática, ¿por qué crees que ha sido tan complicado generarle sus categorías? Porque es uno que va cambiando, ¿no? O sea, cada vez que viene una nueva investigación enfocada a analizar el KPM, generan nuevos indicadores, ¿no? ¿A qué crees que se deba? O sea, ¿tiene que ver con esto de depender del objeto en cuestión o por qué? Claro, lo que pasa es que el conocimiento de la práctica matemática es un subdominio bien interesante y bien particular porque es un metaconocimiento. Es que yo me pongo a pensar cómo se hacen las matemáticas. Entonces, claro, por este nivel de concreción, extraer como esos elementos comunes de cómo se hace la matemática ha sido complejo. De hecho, yo estudié en mi tesis doctoral el conocimiento de la práctica matemática de profesores universitarios. Entonces, una de las reflexiones que hacíamos es, claro, estos profesores en su contexto, con su formación, esta es la forma que toma su conocimiento de la práctica matemática. Ahora, ¿cómo esto solamente es un recurso para empezar a pensar
qué sería el conocimiento de la práctica matemática de profesores de otros niveles. Pasa también que tenemos mucha literatura respecto a las prácticas matemáticas. Entonces, ¿cómo logramos que el subdominio en realidad tenga como lo más relevante, lo más importante, lo que debería tener? O sea, una pregunta por responder es ¿qué estamos llamando por conocimiento de la práctica matemática que debería ser parte de este conocimiento? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la manera como lo pensamos ahora, que también los trabajos del profesor Eric van como en esa línea de pensar en estas prácticas matemáticas, cómo demostrar, cómo definir? Sí, digamos que son prácticas matemáticas que son útiles, pero siempre nos queda la pregunta, bueno, ¿qué otras prácticas matemáticas podrían estar presentes en el conocimiento del profesor? Como qué se nos está escapando. Es por esta necesidad también de ser exhaustivos con lo que debería tener el subdominio. Pero yo creo que la complejidad está en este hecho de que el conocimiento de la práctica matemática es un metaconocimiento. Entonces, ponerse a pensar, y también tengo que asumir una postura sobre qué es la matemática, sobre cómo se hace matemática, sobre qué significa hacer matemática. Entonces, eso le añade complejidad a describir, a detallar qué es lo que hay en el conocimiento de la práctica matemática. Pero a su vez lo que hemos visto es que es un conocimiento que es útil, que es bastante útil para los profesores. Entonces eso también es como una motivación a seguir indagando, a seguir profundizando, a mirar cómo estas categorías, porque eso es otra cosa que pasa. Claro, tenemos los indicadores y tenemos ideas, es que tenemos muchas ideas sobre qué es el conocimiento de la práctica matemática. Lo que nos hace falta es concreción sobre que la concreción que tienen los otros subdominios. Nos hace falta esa concreción y yo creo que son por las características mismas del subdominio, porque es un conocimiento matemático, pero también es un conocimiento metamatemático. Muy bien, perfecto, gracias. Tenemos una pregunta más. Se animaron por aquí. Dice, excelente plática, doctora. Mi pregunta es, en México, la evaluación docente en educación básica se ha vuelto muy frecuente en los últimos años, la cual está principalmente enfocada a las habilidades docentes y un poco al dominio de la asignatura. ¿Considera que estos dos factores son suficientes para que se considere como una evaluación efectiva o agregaría otros factores? Lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros pensamos en qué es esto que debería saber el profesor de matemáticas, bueno, la respuesta inmediata es matemática. Pero, ¿qué matemática? ¿A qué nivel de profundidad debería saber esa matemática? ¿Cómo soy específico en esta profundidad en el que el profesor debería conocer estos contenidos matemáticos? Entonces, claro, la componente de contenido matemático es la base también para la construcción de los conocimientos didácticos del contenido. Si yo no conozco la matemática, entonces no puedo proponer ejemplos diferentes a los ejemplos que encuentro en el libro de texto. Si yo no conozco la matemática, entonces no puedo diseñar tareas. Entonces, digamos que la evaluación debería estar centrada tanto en los componentes matemáticos como en los componentes didácticos. Y además, si nos vamos más allá y pensamos como en la práctica pedagógica en general, porque claro, nosotros somos profesores de matemáticas, estudiamos a los profesores de matemáticas, pero también hay unos elementos pedagógicos que están ahí como dando vueltas, que también son importantes de tener en cuenta. Claro, está la formación didáctica específica de la materia, específica de las matemáticas, la formación en los contenidos matemáticos, pero también hay otros conocimientos pedagógicos que son más generales, que el profesor de matemáticas los debe desarrollar. Entonces, esos serían como los tres elementos básicos: los conocimientos matemáticos, los conocimientos didácticos de la matemática, y yo sí lo veo como complemento y no quitándole valor, sino en el sentido de que, bueno, me ayudan a gestionar el aula de clase, pero
la base son los conocimientos matemáticos y los conocimientos didácticos matemáticos. Y esos conocimientos pedagógicos generales, pues me vienen a complementar estos otros. Sí, incluso me llamó la atención cuando estaba en su plática que mencionaba la parte afectiva. Creo que también es algo que no, digamos, no le tomamos atención la afectiva a los profesores, ¿no? Y como decía, aquí en México, efectivamente las evaluaciones a los profesores son muy de este tipo, así de solo lo que sabes de matemáticas y un poco, tal vez los planes y programas y cosas así. Pero, por ejemplo, la parte afectiva que se ha visto que influye mucho en cómo recibe, bueno, en cómo esta componente también influye en el alumno y por lo tanto en su rendimiento, creo que también es un factor importante. Que Sí, igual, por eso ahí tenemos una línea de estudio abierta. Entonces, claro, pensamos esta componente afectiva como parte del conocimiento, o la pensamos como complementaria, o está ligada a las creencias del profesor, o de qué manera la emocionalidad apoya el conocimiento, o viceversa. Eso es una línea de estudio. sí, Bueno, y en México están las investigaciones de la profesora García, que es de la... Ay, es que no, ahorita no recuerdo, pero la profesora María García, ahorita no recuerdo exactamente su nombre. Ella trabaja en dominio afectivo, están de pronto estos estudios, eh, ellos son de la... Me está reaccionando mi mente. Ellos son de la Universidad Autónoma de Guerrero, ya me sí, acuerdo. ahí tienen su doctorado en dominio afectivo. Lo iba a Claro. decir, pero no quería equivocarme. Sí, ahí tienen el doctorado en dominio afectivo Claro, probablemente. la doctora María García González, sí, que tiene unas investigaciones interesantes sobre el dominio afectivo y también tiene, por ejemplo, tiene una publicación de 2019, si no estoy mal, y una publicación de 2020 sobre estos componentes afectivos en relación con el conocimiento de los profesores. Es una publicación También bastante... sería algo muy interesante incluirlo en las evaluaciones de los profesores. Pues dicen, decía así, doctora María García González, nos daban el nombre completo. Sí. Bueno, pues si no hay otra pregunta, procederíamos a la entrega de la constancia. Muy bien. Muchas gracias, doctora. A ustedes. Bueno, pues la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, la Maestría en Educación Matemática y el Seminario de Investigación en Educación Matemática, otorga la presente constancia a la doctora Rosa Delgado Rebolledo por la presentación de la ponencia Una visión general de la investigación sobre el conocimiento de los profesores de matemáticas en el Seminario de Investigación en Educación Matemática llevado a cabo el día 25 de marzo de 2021. Firman la directora de la facultad, la doctora Marta Alicia Palomino Obando, y la coordinadora de la maestría en Educación Matemática, la doctora Lidia Aurora Hernández Rebollar. Muchísimas gracias, doctora Rosa, por su participación en nuestro seminario. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un aplauso, doctora. Un aplauso virtual, doctora. Muchas gracias. Esperamos verla por aquí cuando todo esté arreglado. Pues igual agradecemos a todos por su asistencia el día de hoy y nos estaríamos viendo dentro de 15 días. Igual, quien guste información sobre el seminario puede mandarme un correo, bueno, ya sea a Citlali, a Diana, a Juan o a su servidor. En un ratito les dejamos los correos en el chat para que puedan mandarnos comentarios, dudas, sugerencias, quejas, que ustedes gusten. Muchísimas gracias, doctora, y gracias a todos otra vez. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. A todos.